Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se los exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno coge todo el Evangelio, hay muchísimas parábolas sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. Y cada parábola tiene su aspecto que incluso a veces queda un poco oscuro. De eso nos habla muy bien la final de este Evangelio, dice: con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado, como diciendo, nadie se enteraba de lo que Jesús estaba diciendo. Y es que estas parábolas dicen, pero no dicen. ¿A qué se parece el reino de los cielos, el reino de Dios? Este hombre que se pone la semilla en el campo y ve cómo todo crece. Esta semilla que se entiende aquí que es la semilla de trigo. Duerme de noche, se levanta por la mañana, la semilla germina, va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra produce fruto sola, primero los tallos, después la espiga, después el grano, y cuando está a punto se mete la hoz. En el fondo aquí está expresando, aunque cueste a veces verlo, lo que es y será la historia de la Iglesia. La Iglesia va creciendo sin que en el mundo sepa cómo. No se sabe cómo crece, ahí está la gracia de Dios que hace lo que le da la gana. Y en unos sitios donde está muy alta, de repente desaparece. El norte de África, siglo VI, primero con la invasión de los godos y después la invasión musulmana, al final desaparecerá, casi desaparecerá, la iglesia del norte de África, que era una iglesia mucho más viva en aquellos tiempos que la iglesia europea. La gran iglesia de San Agustín, inmensa, desaparece prácticamente. Quedarán solo unas pequeñas comunidades, sin contar con Etiopía, donde habrán ahí sí muchos cristianos, o Egipto, que aunque son solo más o menos el 10% de la población, pero son varios millones de cristianos en Egipto, y lo son desde la época apostólica prácticamente. Pero en los demás países del norte de África casi desaparecida la Iglesia, el reino de Dios. Y sin embargo en otros sitios de repente empieza a crecer y crecer y crecer, como es, por ejemplo, África, que en el siglo XIX se multiplica, África del Sur, la África negra, la África debajo del Atlas, que se multiplicó por 100 en 100 años, en el siglo XIX, y ahora es una iglesia viva, una iglesia con muchas vocaciones, con mucha fe, con muchos problemas también, porque hay las guerras de los animistas y de los musulmanes que hacen de todo allí, pero una iglesia que va subiendo y nadie sabe cómo. Cuando aquí en unos sitios como en Occidente la iglesia se hunde, en otros sitios, África y ahora algunos sitios de Asia, continúa subiendo. ¿Cómo funciona? Nadie lo sabe.
Podríamos dar muchas razones sociológicas, todo lo que queramos, pero al final, en el fondo, está la gracia de Dios que actúa como quiere y la libertad del hombre en acoger esta gracia o no acogerla. La segunda parábola, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Un grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Recordemos que no es que sea la semilla más pequeña de las que existen, sino de las que se cultivaban. Sabéis muy bien que en un puño caben cientos, sino casi miles de semillas de mostaza. Es un grano muy pequeño. Y ese grano, cada uno es una semilla. Y sin embargo, siendo pequeña, hace un arbusto que es casi como un árbol. Llega a lo que nosotros diríamos un árbol, aunque oficialmente es un arbusto. Se hace más alta que las demás hortalizas, echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Y es lo que se ha visto en la historia. La Iglesia empieza de nada, de solo una persona que es Cristo, el Hijo de Dios, y a partir de allí se va extendiendo por todo el mundo haciendo un árbol enorme. Sin embargo, nos está hablando aquí, y salgo de estas dos parábolas para entrar en esto del reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Y muchas veces nosotros, los cristianos y más algunos obispos y muchos sacerdotes, pensamos equivocadamente que el reino de Dios es nuestro. Así que hemos de hacer nosotros el reino de Dios, con nuestras armas y con nuestro pensamiento. Y dices, cuidado, el reino de Dios no es nuestro, es de Dios. Así que las armas que hay que seguir y la forma de hacerlo es la que Dios quiere, es la que Dios nos marca. ¿Y cuál es? Pues es la palabra de Dios que se va sembrando. Y esta palabra de Dios que hemos de sembrar en los corazones de cada uno ha de ir creciendo y alimentándose ese cuerpo que es cada uno de nosotros, parte de ese reino, con los sacramentos, que es alimento de vida eterna. Palabra de Dios y alimento que son los sacramentos. Todos, pero en especial la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, la confesión de los pecados. Con eso se va haciendo crecer el reino de Dios. Cuando ahí le queremos meter criterios de la modernidad, no los criterios de Cristo, sino los criterios mundanos, entonces es cuando eso se paraliza, se estrangula y se muere. No, es que hemos de ser modernos. Depende de cómo se entienda, vale. Depende de cómo se entienda, no vale. Si la modernidad es no quedarnos anclados en un pasado antiguo y glorioso para algunos, sino para otros, entonces de acuerdo. Pero si por modernidad se entiende claudicar de Cristo para poder poner los principios de las diferentes modas y servidumbres de cada época, entonces decimos no. La palabra de Dios como Cristo es la misma ayer, hoy y siempre. Y esa es la que ha de ser alimento para nosotros, ese alimento que nos haga crecer junto a los sacramentos que son el perdón de los pecados y el alimento espiritual que es la Eucaristía para cada uno de nosotros. Con eso crecerá el reino de Dios, no nuestro reino. Mucha gente dice, hemos de construir el reino de Dios y lo hemos de hacer así y así y no sé qué. El reino de Dios es sencillo. Palabra de Dios, sacramentos y los frutos que son las obras de misericordia y de caridad. Y eso es el centro. Todo lo demás, si ayuda, bienvenido sea. Si es solo política, si son ideologías, si son otras cosas, fuera. No pueden entrar en esto, porque ese es lo que el Señor nos da, su palabra, sus sacramentos, para que crezcamos en la fe y entremos en la vida eterna.